En un pequeño pueblo rodeado de verdes colinas y cielos despejados, Clara y Robert vivían una vida tranquila, sencilla, pero profundamente feliz. Ella, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, trabajaba en la biblioteca local, mientras él, un hombre de manos ásperas y corazón cálido, se dedicaba a reparar herramientas agrícolas para sus vecinos. Sus días estaban llenos de risas, sueños compartidos y una fe inquebrantable en que el amor siempre encontraría la manera de superar cualquier adversidad. Cuando Clara anunció que estaba embarazada, el mundo pareció detenerse por un instante. Robert, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó fuerte, como si con ese gesto quisiera protegerla a ella y al pequeño que llevaba dentro. La noticia no solo alegró sus corazones, sino que llenó de júbilo a toda la comunidad. Los vecinos organizaban cenas en su honor, compartían consejos y regalos, y los niños del pueblo competían por quién sería el hermano mayor simbólico del bebé. Sin embargo, no todo fue fácil. Apenas pasados los primeros meses, Clara notó que su vientre crecía a un ritmo inesperado. Al principio, lo atribuyeron a un embarazo saludable, pero a medida que las semanas avanzaban, su barriga comenzó a llamar la atención incluso entre las madres más experimentadas del pueblo. La sonrisa de Clara no desaparecía, pero en sus ojos había un destello de incertidumbre. Y Robert, aunque siempre optimista, pasaba noches enteras en vela, mirando al techo, preguntándose si todo estaba realmente bien. Cuando llegó el día de la primera ecografía, el cielo parecía celebrar con un sol radiante y una brisa cálida. Clara y Robert, tomados de la mano, entraron al hospital llenos de emoción, listos para ver el rostro de su pequeño por primera vez, o al menos escuchar el latido de su corazón. Clara, recostada en la camilla, miró a su marido y sonrió, esa sonrisa de esperanza, de confianza en que, pase lo que pase, estarían juntos. Pero el destino ya había comenzado a tejer una historia que ninguno de ellos podría haber imaginado. La doctora Sandra, con una calidez que siempre tranquilizaba a sus pacientes, inició la ecografía con una sonrisa en los labios. Bueno, parece que podría haber más de una sorpresa aquí, bromeó al ver el tamaño del vientre de Clara. Pero, poco a poco, su expresión cambió. Su ceño se frunció, y una sombra de preocupación cubrió su rostro. «¿Todo está bien, doctora?», preguntó Robert, apretando la mano de Clara con fuerza. Sandra no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la pantalla, sus dedos movían el sensor con cuidado, como si temiera perder algún detalle crucial. De repente, se levantó, murmuró algo inaudible y salió apresurada de la habitación. El aire en la sala se volvió pesado, casi palpable. Clara y Robert, que hasta ese momento habían compartido miradas de emoción y amor, ahora se miraban con incertidumbre. Afuera, la doctora Sandra reunía a un equipo de especialistas. Dentro, la pareja se aferraba a la esperanza, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La alegría por el embarazo de Clara se transformó rápidamente en una mezcla de emociones cuando su vientre comenzó a crecer de manera inesperada. Al principio, los cambios parecían normales, algo que cualquier futura madre podría experimentar. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, la rapidez y el tamaño de su barriga se convirtieron en tema de conversación entre los vecinos. «Debe ser un bebé muy sano», decían algunos. Otros, más experimentados, murmuraban entre ellos, sugiriendo la posibilidad de gemelos o incluso trillizos. Clara trataba de mantener la calma, pero no podía ignorar las dudas que comenzaban a surgir en su mente. Su ropa habitual ya no le quedaba apenas al inicio del segundo trimestre, y cada día sentía cómo su cuerpo luchaba para adaptarse al ritmo de ese crecimiento. En las noches, los movimientos dentro de su vientre eran constantes y casi coreografiados, como si una multitud estuviera acomodándose dentro de ella. A veces, Robert colocaba su mano sobre su barriga, y sus ojos se llenaban de asombro al sentir esos pequeños golpes sincronizados. «Parece que están bailando ahí dentro», bromeaba para calmarla, aunque en su interior también albergaba preocupación. A medida que avanzaban los meses, los síntomas del embarazo de Clara se intensificaron de una manera que desconcertaba incluso a los médicos. El cansancio era abrumador, y el peso de su vientre hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. Las piernas se le hinchaban más de lo esperado,
y a menudo sentía un dolor punzante que la hacía detenerse a mitad de sus tareas diarias. Es normal, decía la doctora Sandra en sus primeras consultas. Pero con el tiempo, incluso ella comenzó a notar que algo no encajaba. La visita a la segunda ecografía fue lo que finalmente encendió las alarmas. Clara y Robert, ansiosos pero emocionados, entraron al consultorio esperando respuestas. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando la doctora colocó el sensor sobre el vientre de Clara y observó la pantalla con creciente desconcierto. Las imágenes mostraban lo que parecía ser una multitud de pequeños corazones latiendo al unísono. Esto no es común, murmuró Sandra, tratando de mantener la calma mientras ampliaba las imágenes. ¿Qué significa eso, doctora?, preguntó Clara, su voz teñida de preocupación. Sandra se detuvo un momento, respiró hondo y les explicó lo que veía: hay al menos 10 bebés aquí, tal vez más. Es increíblemente raro, pero parece que todos están desarrollándose. Vamos a necesitar más estudios. La noticia fue como un rayo cayendo sobre ellos. 10 bebés. Una bendición y un desafío inmenso. Robert tomó la mano de Clara, pero incluso con su habitual optimismo, su rostro reflejaba el peso de esa revelación. Clara, por su parte, sintió una mezcla de amor y miedo al pensar en las vidas que llevaba dentro. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, el peso de su vientre la mantenía despierta. Los movimientos dentro de ella eran cada vez más fuertes, más vigorosos. Cerró los ojos e intentó calmarse, pero en el fondo de su mente, una inquietud persistía: ¿y si algo no estaba bien? ¿Cómo era posible que su cuerpo albergara tantas vidas? ¿Y por qué sentía, en lo más profundo de su ser, que había algo más, algo inexplicable, creciendo junto a sus hijos? La calma antes de la tormenta llegó en una soleada mañana, cuando Clara y Robert acudieron al hospital para lo que creían sería una consulta de rutina. La doctora Sandra había insistido en realizar una nueva ecografía debido al crecimiento inusual del vientre de Clara. Aunque ambos intentaban mantenerse optimistas, las semanas anteriores habían sido un torbellino de emociones. Desde la alegría de sentir el movimiento de los bebés hasta el agotador peso físico y emocional que traían las dudas. En la sala de ecografías, la doctora Sandra los recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos delataban cierta inquietud. Clara, recostada en la camilla, respiró profundamente mientras el frío gel tocaba su piel. Robert, a su lado, sostenía su mano con fuerza, sin apartar la vista de la pantalla, esperando ver las imágenes que revelarían el futuro de su familia. A medida que el sensor se deslizaba por el vientre de Clara, las imágenes comenzaron a formarse en el monitor. Al principio, Sandra sonrió. Se podían ver pequeños movimientos, diminutos corazones latiendo al unísono. Aquí están, dijo con un tono amable. Y, aquí también, y aquí. Sin embargo, su expresión se transformó rápidamente. La sonrisa se desvaneció, y un ceño preocupado ocupó su lugar. Sandra empezó a mover el sensor con mayor detenimiento, examinando cada rincón del vientre de Clara. ¿Qué ocurre, doctora?, preguntó Clara, incapaz de disimular el nerviosismo en su voz. Pero Sandra no respondió de inmediato. En lugar de eso, murmuró algo inaudible y se levantó apresurada. Voy a buscar a mis colegas, dijo mientras salía de la habitación, dejando a la pareja en un silencio pesado. Cuando Sandra regresó, no estaba sola. Un grupo de médicos y enfermeras la acompañaba, todos con expresiones serias y curiosas. El pequeño cuarto se llenó de murmullos, el sonido del monitor y las respiraciones tensas de Clara y Robert. Finalmente, Sandra se giró hacia ellos y, con un tono que mezclaba asombro y cautela, les dijo: Clara, Robert, están esperando 10 bebés. Las palabras flotaron en el aire, suspendidas por un instante interminable. Clara sintió que su corazón se detenía mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. 10, repitió en un susurro, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Robert, por su parte, sintió que las piernas le temblaban. 10 hijos. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo iban a cuidarlos? ¿Cómo iban a alimentarlos? El silencio fue roto por el propio Robert,
quien se aferró al positivismo que siempre lo caracterizaba. Dios nos ha bendecido con esta tarea, dijo, tomando la mano de Clara. Pero incluso él, en lo más profundo de su corazón, sabía que esto no era algo que pudieran enfrentar solos. La noticia se propagó rápidamente por el hospital y, poco después, por toda la comunidad. Los vecinos, que siempre habían estado cerca de la pareja, se organizaron para ofrecer ayuda. Llegaron con pañales, ropa, cestas de alimentos y palabras de aliento. Pero mientras el pueblo celebraba esta noticia como un milagro, Clara no podía dejar de sentir una inquietud en el fondo de su corazón. Algo no cuadraba. Algo inexplicable se escondía entre la alegría y el caos. Esa noche, mientras Clara y Robert se sentaban en la sala de su modesta casa, el peso de la noticia los golpeó con toda su fuerza. ¿Cómo vamos a criarlos a todos?, preguntó Clara, con lágrimas en los ojos. Robert la abrazó y susurró, con fe y con amor. Vamos a lograrlo, pase lo que pase. Pero aunque sus palabras eran reconfortantes, no podían ahogar el presentimiento que Clara llevaba en el pecho. Porque, en el fondo, sabía que el milagro que había llegado a sus vidas no estaba exento de un misterio aún mayor. La noticia de que Clara y Robert esperaban 10 bebés se extendió como un incendio por el pequeño pueblo. En cuestión de horas, lo que había comenzado como un susurro entre los pasillos del hospital se convirtió en el tema principal de conversación en cada esquina. La incredulidad inicial se transformó rápidamente en una ola de solidaridad que nadie hubiera imaginado. En un lugar donde la gente se conocía por nombre y rostro, la llegada de 10 nuevas vidas era motivo de asombro y unidad. Los vecinos, que siempre habían sido cercanos a la pareja, comenzaron a movilizarse casi de inmediato. Una tarde, mientras Clara descansaba en casa después de la ecografía, tocaron la puerta. Robert abrió y se encontró con un grupo de personas cargadas de cajas llenas de pañales, ropa de bebé y mantas tejidas a mano. Sabemos que no será fácil, pero queremos ayudar, dijo una de las vecinas, con una sonrisa cálida. El comedor de la casa pronto se llenó de donaciones, biberones, ropa de segunda mano en excelente estado, juguetes y hasta cestas de alimentos. Algunos vecinos organizaron rifas para recaudar fondos, mientras que otros se ofrecieron para cuidar de los bebés cuando llegaran. Los niños del vecindario incluso empezaron a hacer dibujos y carteles con mensajes como «Bienvenidos al mundo, pequeños milagros». La solidaridad no se limitó a los vecinos cercanos. Amigos de otros pueblos comenzaron a enviar paquetes y cartas de apoyo. Personas que apenas conocían a Clara y Robert se acercaban con palabras amables, regalos e incluso promesas de ayudar con lo que hiciera falta una vez que los bebés nacieran. Una tienda local donó varias cunas, y un carpintero del pueblo trabajó día y noche para construir un mueble especial para almacenar pañales y ropa de los pequeños. Para Clara y Robert, la generosidad de su comunidad fue un bálsamo en medio de la incertidumbre. Aunque el peso de lo que les esperaba aún era inmenso, cada gesto amable les recordaba que no estaban solos. En las noches, Clara se sentaba frente a las pequeñas cunas que habían dispuesto en lo que antes era la habitación de invitados. Tocaba las sábanas con delicadeza, imaginando a sus hijos durmiendo en ellas, mientras las palabras de sus vecinos resonaban en su mente: «Estamos aquí para ustedes». Un día, una anciana del pueblo, conocida por su sabiduría, llegó a la casa con una pequeña caja. Dentro había amuletos tejidos a mano. «Esto es para proteger a los pequeños», dijo con una sonrisa. 10 vidas son un regalo raro, y es nuestro deber asegurarnos de que estén rodeadas de amor y energía positiva. Clara tomó los amuletos con lágrimas en los ojos, sintiendo la profundidad de ese gesto. Sin embargo, aunque la comunidad estaba volcada en ayudar, Clara no podía ignorar una sensación extraña que la seguía. A veces, al estar sola en la habitación, sentía un vacío inexplicable, como si algo en su interior supiera que esta historia no estaba completa. Pero, por ahora, decidió aferrarse a la gratitud y al amor que la rodeaba. Con cada cuna que se instalaba, cada caja de pañales que llegaba y cada sonrisa que recibían, Clara y Robert sentían que, de alguna manera, todo saldría bien. La comunidad, como un gran abrazo colectivo, les estaba dando no solo apoyo material, sino la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Pero, en lo profundo de sus corazones,
ambos sabían que este viaje apenas comenzaba. El embarazo múltiple de Clara no era solo una prueba emocional, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla, donde el amor por sus hijos y las exigencias físicas parecían competir cada día. En un inicio, los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles, su vientre crecía a un ritmo constante, y las náuseas matutinas se presentaban como cualquier embarazo típico. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que lo extraordinario se convirtiera en su nueva realidad. A medida que su vientre se expandía para albergar a los 10 bebés, cada movimiento se volvía más complicado. Al final del segundo trimestre, caminar unos metros parecía un maratón y levantarse de la cama requería la ayuda de Robert. Su piel comenzó a tensarse al punto de causar dolor y los médicos recomendaron aplicarle cremas hidratantes constantemente para evitar molestias. Clara, siempre optimista, sonreía incluso en esos momentos difíciles, recordándose a sí misma que cada incomodidad era una señal de que sus pequeños estaban creciendo. El cansancio se volvió abrumador. Dormir era un reto, el peso de su vientre no solo dificultaba encontrar una posición cómoda, sino que la constante actividad dentro de su cuerpo la mantenía despierta. En las noches, los movimientos de los bebés parecían un pequeño concierto caótico, donde patadas y giros se sucedían sin descanso. A veces, Clara se recostaba en el sofá con la mano sobre el vientre y susurraba, tranquilos, pequeños. Mamá está aquí. Aunque no siempre funcionaba, esos momentos de conexión la ayudaban a calmarse. La hinchazón fue otro desafío inesperado. Sus piernas, pies y manos comenzaron a retener líquidos, lo que hacía que cada paso fuera doloroso. Mis pies parecen globos, bromeaba con Robert, quien siempre estaba a su lado, masajeándolos con suavidad. A pesar de su fortaleza, Clara no podía evitar sentir frustración por las limitaciones que su cuerpo le imponía. Algo tan sencillo como cocinar o leer un libro se volvió complicado, pero Robert y la comunidad siempre estaban dispuestos a ayudarla. El dolor también se hizo presente. Conforme los bebés crecían, Clara comenzó a experimentar punzadas agudas en la espalda y el abdomen. Al principio, las atribuyó al tamaño de su vientre, pero con el tiempo, los episodios se volvieron más frecuentes y severos. Los médicos realizaron varias revisiones y explicaron que su cuerpo estaba sometido a un esfuerzo sin precedentes. Es normal en casos como el tuyo, le aseguraron, aunque eso no hacía el dolor más fácil de soportar. A pesar de todo, el espíritu de Clara se mantenía fuerte. En sus momentos más difíciles, recordaba las palabras de Robert, estamos en esto juntos, y cada día que pasa es un paso más hacia nuestra familia. Él estaba siempre a su lado, ayudándola a levantarse, acompañándola a las consultas médicas y asegurándose de que no le faltara nada. Sin embargo, en el fondo, ambos compartían una preocupación que no se atrevían a verbalizar. ¿Podría su cuerpo soportar el peso de 10 vidas? A medida que las semanas avanzaban, el desafío se volvió casi abrumador. Clara comenzó a sentir contracciones prematuras, y los médicos le recomendaron reposo absoluto. Cada día, mientras permanecía acostada en la cama, sentía el amor y la preocupación de su familia y comunidad. Pero también sentía algo más. Había momentos en los que, en medio del silencio, experimentaba una sensación inexplicable, como si su cuerpo intentara protegerse de algo más grande que ella misma. Con cada día que pasaba, el peso físico y emocional se intensificaba, pero Clara nunca perdió de vista lo más importante, estaba luchando por sus hijos. A pesar de los desafíos, mantenía la esperanza, aferrándose al amor de Robert y al apoyo de su comunidad. Sin embargo, en su corazón sabía que el día del parto sería decisivo, no solo para ella, sino para las 10 vidas que llevaba dentro. Era una madrugada fría y silenciosa cuando Clara despertó de golpe, su rostro perlado de sudor y una expresión de dolor que alarmó a Robert. Durante semanas había sentido punzadas y molestias, pero esta vez era diferente. Su vientre, que parecía contener un mundo entero, se endurecía rítmicamente. Robert, susurró, con la voz entrecortada. Creo que es hora. Robert reaccionó de inmediato, sosteniéndola con cuidado mientras llamaba al hospital. Aunque Clara intentaba mantenerse tranquila, las contracciones eran intensas y cada minuto que pasaba las hacía más frecuentes.
Apenas llegaron al hospital, un equipo de médicos y enfermeras los recibió. Clara fue llevada directamente al quirófano, donde se confirmaron sus sospechas, estaba en trabajo de parto prematuro. El aire en la sala era denso, cargado de tensión. Los médicos sabían que este no era un nacimiento común. 10 bebés no solo significaban un milagro, sino también un desafío médico sin precedentes. Clara, recostada en la camilla, se aferraba a la mano de Robert mientras los preparativos se desarrollaban a su alrededor. Todo saldrá bien, dijo Robert, aunque su propia voz temblaba. Clara solo asintió, sus ojos llenos de lágrimas y de una mezcla de miedo y esperanza. Bajo los efectos de la anestesia, Clara comenzó a sentir como el caos se apoderaba de la sala. Los médicos trabajaban con precisión, cada uno en su posición, listos para recibir a los pequeños. El primer llanto rompió el silencio, y con él llegó un alivio momentáneo. «Es un niño», anunció uno de los doctores. Clara, incluso en su estado de agotamiento, dejó escapar una lágrima al escuchar esas palabras. Uno a uno, los bebés fueron naciendo, cada llanto llenando la sala de una mezcla de alegría y ansiedad. Sin embargo, el parto estaba lejos de ser sencillo. El 9º bebé nació con complicaciones, y los médicos lucharon para estabilizarlo. Mientras tanto, Clara comenzó a sentir una opresión en el pecho, como si algo dentro de ella estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando llegó el momento del 10º bebé, el que había sido motivo de murmullos y dudas desde las ecografías. Cuando los médicos intentaron extraerlo, se encontraron con algo que los dejó perplejos. «Esto no es un bebé», murmuró uno de ellos, con una mezcla de incredulidad y desconcierto. Clara, aún bajo los efectos de la anestesia, preguntó débilmente, «¿Qué está pasando?». Robert, que había entrado en la sala al escuchar los llantos de sus hijos, miraba a los médicos con el corazón en un puño. El doctor Sandra, quien había estado con Clara desde el inicio de su embarazo, se acercó con cuidado y explicó lo que habían encontrado. Lo que parecía ser un 10º bebé era en realidad un fibroma masivo. «Es un tumor no canceroso que a veces aparece en el útero», dijo, tratando de sonar calmada. «Este podría haber sido la causa del dolor y las complicaciones. Pero, Clara, tus 9 bebés están vivos y estables». Clara y Robert sintieron una mezcla de emociones imposibles de describir. Habían estado preparados para recibir a 10 hijos, pero ahora se enfrentaban a la pérdida de una vida que nunca existió. Sin embargo, la presencia de sus 9 bebés, pequeños y frágiles, les dio la fuerza para seguir adelante. El quirófano, antes lleno de tensión, ahora resonaba con los llantos de los recién nacidos, y eso les recordó que, a pesar de las dificultades, habían sido bendecidos. Mientras Clara era trasladada a recuperación, Robert se quedó un momento mirando a sus hijos en las incubadoras, cada uno pequeño pero perfecto a su manera. Con lágrimas en los ojos, se acercó a Clara y le tomó la mano. «Lo logramos», dijo en un susurro, aunque ambos sabían que este era solo el comienzo. El parto prematuro marcó un antes y un después en sus vidas, un recordatorio de que, aunque el camino había sido más difícil de lo que jamás imaginaron, su amor y fe los habían llevado a superar lo impensable. Ahora, con 9 pequeñas vidas bajo su cuidado, sabían que el verdadero desafío estaba por comenzar. La incertidumbre sobre el 10º hijo había perseguido a Clara y Robert desde el principio del embarazo. En cada ecografía, los médicos habían visto algo que no podían explicar del todo, una sombra, una forma que no correspondía con la de los otros bebés. Aunque al principio pensaron que podría ser uno de los pequeños en una posición inusual, las dudas crecieron con el tiempo, hasta el día del parto. En el quirófano, después de que nacieron los 9 bebés, el equipo médico se preparó para recibir al 10º. La tensión en la sala era palpable. Los médicos sabían que algo no estaba del todo bien, pero ninguno de ellos podía prever lo que encontrarían. Con precisión y cuidado, procedieron a retirar al 10º bebé. Sin embargo, en lugar de un recién nacido, lo que apareció dejó a todos en un estado de asombro y desconcierto. «Esto, no es un bebé», murmuró uno de los cirujanos, mirando fijamente lo que acababan de extraer. Lo que había en el útero de Clara no era un ser humano, sino un fibroma uterino, un tumor benigno que, por su tamaño y forma, había confundido a los médicos durante todo el embarazo.
Clara, todavía bajo los efectos de la anestesia, preguntó con voz débil, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mi 10º hijo? Sandra, la doctora que había acompañado a la pareja durante todo este proceso, se acercó con cautela. Clara, Robert, dijo en un tono suave pero firme, lo que vimos en las ecografías no era un bebé. Era un fibroma, un tumor que se desarrolló junto a los otros bebés. Esto explica muchos de los dolores y complicaciones que tuviste durante el embarazo. El silencio que siguió fue devastador. Clara, con lágrimas en los ojos, se llevó una mano al pecho, sintiendo una mezcla de alivio y pérdida. Aunque nunca había sostenido al 10º bebé en sus brazos, durante meses había imaginado su rostro, había soñado con la vida que tendría junto a sus hermanos. Saber que nunca existió, que lo que habían creído un milagro era en realidad una anomalía, dejó un vacío difícil de describir. Robert, siempre el optimista, se arrodilló junto a la cama de Clara y tomó su mano. Amor, tenemos 9 bebés esperándonos. 9 pequeños milagros. Y aunque este 10º nunca llegó, siempre vivirá en nuestros corazones como parte de esta historia. Sus palabras, aunque reconfortantes, no podían disipar del todo la tristeza que ambos sentían. Mientras los médicos se ocupaban de extraer cuidadosamente el fibroma y asegurar que Clara estaba fuera de peligro, los llantos de los recién nacidos llenaban la sala, recordándoles que, aunque la pérdida del 10º hijo era un golpe doloroso, la vida seguía adelante con 9 pequeños que dependían de ellos. Con el tiempo, Clara y Robert encontraron consuelo en la salud de sus hijos. Incluso nombraron al fibroma simbólicamente, como una manera de recordar el extraño y desafiante viaje que habían atravesado. Para ellos, el 10º hijo se convirtió en una metáfora de los sacrificios y misterios que la vida puede presentar, una prueba que los unió aún más y les enseñó el verdadero significado de la resiliencia. El 10º hijo, aunque nunca fue humano, dejó una marca imborrable en sus vidas. Representó la fragilidad y la fuerza de la vida, y la capacidad del amor para superar incluso las pruebas más inexplicables. Tras el parto, Clara fue trasladada a una habitación tranquila en el hospital, donde la luz del amanecer se colaba por las cortinas, llenando el espacio de una paz frágil. Estaba exhausta, su cuerpo marcado por el esfuerzo titánico de haber traído al mundo 9 vidas. Robert permanecía a su lado, su mano entrelazada con la de ella, mientras ambos intentaban asimilar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. El dolor físico era inevitable, pero Clara sentía que su corazón cargaba un peso aún mayor. Aunque sabía que sus 9 bebés estaban a salvo y saludables, la ausencia del 10º hijo, el que nunca fue, dejaba un vacío difícil de ignorar. Robert, siempre atento, notó la tristeza en sus ojos y la abrazó con suavidad. Estás aquí, amor, y nuestros pequeños también. Eso es todo lo que importa ahora, le susurró, y aunque Clara asintió, sabía que el proceso de sanar sería lento. Durante los primeros días, Clara permaneció en cama, recuperándose de la cesárea y de la cirugía para extirpar el fibroma. Las enfermeras entraban con frecuencia para controlar sus signos vitales, mientras Robert iba y venía entre la habitación de Clara y la sala de neonatología, donde los 9 bebés, pequeños y frágiles, descansaban en incubadoras. Cada vez que regresaba, traía noticias alentadoras: están comiendo bien, uno de los pequeños abrió los ojos hoy, sus corazones son fuertes, Clara. La sala de recuperación de Clara pronto se convirtió en un lugar de esperanza. Amigos y vecinos llegaban con flores, cartas y palabras de aliento. Algunos se ofrecían a ayudar con los futuros cuidados, mientras otros simplemente se sentaban a su lado, compartiendo su silencio y su fortaleza. Incluso el personal médico, profundamente conmovido por la historia de la pareja, se aseguró de que Clara tuviera todo lo que necesitaba para sanar. A pesar del apoyo, Clara enfrentaba momentos de soledad, especialmente en las noches, cuando el hospital estaba en calma. En esos momentos, se permitía llorar en silencio, procesando el duelo por el 10º hijo que nunca existió. Pero con cada lágrima derramada, también encontraba una chispa de gratitud: 9 bebés vivos, una comunidad amorosa, y un marido que la miraba como si fuera el centro de su universo. La recuperación física fue mejorando con el tiempo. Los médicos le recordaron que debía ser paciente con su cuerpo,
que el esfuerzo de llevar a 9 bebés y someterse a una cesárea múltiple requería tiempo y cuidado. Clara, siempre resiliente, comenzó a dar pequeños pasos por los pasillos del hospital, apoyada en el brazo de Robert. Cada paso era un recordatorio de su fortaleza, de todo lo que había superado. La primera vez que Clara sostuvo a uno de sus bebés en brazos, sintió que su corazón se llenaba de una manera que no creía posible. La calidez de ese diminuto cuerpo contra su pecho fue como un bálsamo, sanando las heridas más profundas de su alma. Uno a uno, los fue conociendo, 5 niñas y 4 niños, cada uno con una personalidad única, incluso en sus primeros días de vida. «Son perfectos», susurró mientras acariciaba la mejilla de uno de ellos. Y en ese momento, supo que tenía la fuerza para seguir adelante. A medida que los días se convirtieron en semanas, Clara y Robert comenzaron a adaptarse a la idea de ser padres de 9. La comunidad continuó mostrándoles apoyo, desde donar ropa y pañales hasta ayudar a preparar su casa para el regreso de los bebés. La recuperación de Clara no solo fue física, sino también emocional, gracias al amor inquebrantable de quienes los rodeaban. Finalmente, llegó el día en que Clara fue dada de alta, y los médicos confirmaron que los 9 bebés estaban lo suficientemente fuertes para ir a casa. Mientras Clara y Robert salían del hospital con sus pequeños en brazos, entre aplausos y lágrimas del personal médico, supieron que un capítulo había terminado y otro estaba a punto de comenzar. La recuperación fue más que una sanación física, fue un renacimiento. Clara había enfrentado la prueba más grande de su vida y había salido de ella más fuerte, con el corazón lleno de amor por los pequeños milagros que ahora dependían de ella y Robert. Su viaje no había sido fácil, pero, con cada paso, demostraron que el amor y la resiliencia pueden superar cualquier obstáculo. El día del alta llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Clara y Robert, rodeados por el personal médico que los había acompañado durante todo el proceso, recibieron a sus 9 pequeños milagros en delicadas mantas que parecían demasiado grandes para sus diminutos cuerpos. Los bebés, aún frágiles, habían pasado semanas en incubadoras, pero ahora estaban listos para comenzar sus vidas fuera del hospital. El pasillo del hospital se llenó de aplausos y sonrisas cuando Clara, sosteniendo a 2 de los bebés en sus brazos, y Robert, llevando otros 2 mientras el resto eran trasladados en pequeños Moisés, cruzaron las puertas hacia la luz del día. Era un momento que simbolizaba el fin de un capítulo lleno de incertidumbre y el comienzo de otro repleto de desafíos y esperanzas. Afuera, una pequeña caravana de vecinos y amigos los esperaba. Algunos llevaban globos, otros cámaras para inmortalizar el momento, pero todos compartían una cosa en común, la alegría de ver a Clara y Robert regresar a casa con su familia. «Y bienvenidos, pequeños milagros», gritó una de las vecinas mientras el grupo aplaudía con entusiasmo. El trayecto de regreso a casa fue corto pero significativo. Durante el camino, Clara no podía dejar de mirar a sus bebés, ahora tan reales, tan presentes. «Es increíble», susurró a Robert, quien, con una sonrisa llena de orgullo, respondió, «nuestra casa nunca volverá a ser la misma». Al llegar, encontraron su hogar transformado. Gracias al apoyo de la comunidad, la habitación que alguna vez fue de invitados ahora era un espacio perfectamente acondicionado para 9 recién nacidos. Había 3 grandes cunas, cada una con 3 espacios acolchados para acomodar a los bebés, estantes repletos de pañales, ropa cuidadosamente doblada y una silla mecedora junto a la ventana, donde Clara ya imaginaba pasar largas noches cuidando a sus pequeños. «Es más de lo que podríamos haber soñado», dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Robert, visiblemente conmovido, tomó su mano y le susurró, «estamos rodeados de amor. Eso es lo que nos sacará adelante». La primera noche en casa fue caótica pero inolvidable. Entre los llantos de los bebés, las pausas para alimentarlos y los cambios de pañales, Clara y Robert apenas tuvieron tiempo para sentarse, pero cada momento estaba lleno de amor. Mientras acomodaban a los bebés en sus cunas, Clara se detuvo un momento para observarlos, su pecho lleno de una mezcla de gratitud y asombro. «Mira lo que hemos creado, Robert. 9 vidas, 9 pequeños milagros». Robert, a su lado, le devolvió una sonrisa cansada pero sincera. «Es mucho trabajo, pero lo lograremos. Día a día».
Luego, tomó una de las mantas tejidas por los vecinos y cubrió con cuidado a uno de los bebés que comenzaba a agitarse. Estamos juntos en esto, siempre. El resto de la semana transcurrió en un torbellino de actividades. Los vecinos seguían llegando con comida, suministros y palabras de aliento. Incluso algunos ofrecieron quedarse por las noches para ayudar con las múltiples alimentaciones y cuidados. Clara y Robert se dieron cuenta de que, aunque el desafío era enorme, no estaban solos. Su comunidad se había convertido en una extensión de su familia. Poco a poco, la casa, antes silenciosa y ordenada, se transformó en un espacio lleno de vida. Los sonidos de los llantos, las risas y los suaves suspiros de los bebés llenaban cada rincón. Aunque las noches eran largas y agotadoras, y el trabajo parecía interminable, Clara y Robert encontraban alegría en cada momento, incluso en los más caóticos. El regreso a casa fue más que un simple final feliz, fue el comienzo de una vida nueva. Clara y Robert, con sus 9 pequeños milagros, sabían que los días venideros estarían llenos de retos, pero también de amor. Y con cada paso, con cada pequeña sonrisa o movimiento de sus hijos, reafirmaban su fe en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. En su hogar, rodeados de sus bebés y del apoyo de quienes los amaban, Clara y Robert encontraron la fortaleza para escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia. La historia de Clara y Robert es más que un relato de amor, lucha y milagros, es un recordatorio poderoso de cómo la vida, en sus momentos más inesperados, puede llenarnos de pruebas, pero también de bendiciones inimaginables. Ellos, enfrentando el desafío de traer al mundo a 9 pequeños milagros, nos enseñan que no importa cuán abrumador sea el camino, el amor y la fe siempre encuentran una manera de guiarnos. Clara, con su valentía y fortaleza inquebrantables, mostró que el cuerpo de una madre no solo es un refugio físico, sino también un símbolo de sacrificio y esperanza. Robert, con su optimismo y apoyo constante, nos demostró que estar presente, incluso en los momentos más oscuros, puede iluminar cualquier camino. Juntos, enfrentaron un viaje que pocos podrían imaginar, y lo hicieron con un espíritu que inspiró a todos los que los rodeaban. A veces, la vida nos sorprende con desafíos que parecen imposibles de superar. Pero es en esos momentos donde descubrimos nuestra verdadera fuerza, esa chispa dentro de nosotros que nos impulsa a avanzar, incluso cuando el miedo y la incertidumbre nos abruman. Clara y Robert nos recuerdan que no estamos solos, que el amor compartido, ya sea entre una pareja, una familia o una comunidad, tiene el poder de sostenernos cuando sentimos que no podemos más. Aunque perdieron al 10º hijo que nunca fue, encontraron consuelo en la unión que ese desafío trajo a sus vidas. Ese vacío, aunque doloroso, se transformó en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso en la pérdida, hay espacio para la gratitud y el crecimiento. Hoy, en su hogar lleno de risas, llantos y esperanza, Clara y Robert no solo crían a 9 pequeños milagros, construyen un legado de amor y determinación que permanecerá en sus corazones para siempre. Y a ti, que estás leyendo esta historia, recuerda que la vida es un viaje lleno de giros inesperados. Puede ser desafiante, pero también está lleno de oportunidades para descubrir cuán lejos podemos llegar cuando no nos damos por vencidos. Abraza tus propios milagros, por pequeños o grandes que sean, y nunca subestimes el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Gracias por ser parte de esta historia. Si te ha inspirado, no olvides compartirla con quienes podrían necesitar un recordatorio de que los milagros existen y que, con fe y amor, todo es posible.